Permiso, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. Mire, ¿tiene usted la seguridad de que va al cielo? ¿Está usted seguro que va al cielo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo sabe? Bueno, yo, yo rezo y leo mi Biblia todos los días y me encomiendo a Dios todos los días antes de salir. Muchas gracias. Ok. ¿Sabe usted cuántas personas rezan todos los días? ¿Se ha dado usted cuenta de cuántas personas oran todos los días? Por todas partes del mundo, personas constantemente orando y se mantienen igual. Todavía en sus pecados, todavía realizando maldad. Y van para el cielo, ¿ah? Van para el cielo. Mire, permíteme decirle algo con respecto a la oración. La oración es el medio a través del cual el hombre se comunica con Dios y viceversa. Ambos interaccionan como producto de la reconciliación ya dada entre Dios y el hombre. Lo que estoy tratando de decirle es que la oración es consecuencia de la salvación y no el medio en sí que produce la salvación en la vida del individuo. La oración no produce la salvación. La oración no da salvación. Ciertamente es necesario orar para hacer contacto con Dios para obtener la salvación. El hombre en sus pecados necesita hacer manifiesto verbalmente su arrepentimiento. Y él también necesita confesar. Y también él necesita decirle a Dios o darle a entender a Dios su voluntad de que Dios tome el control de su vida. Y todo aquello se realiza en la oración. Cuando el hombre va a reconciliarse con Dios, es necesario orar. Pero el acto en sí de la oración no salva al individuo. La oración no limpia al individuo de sus pecados. Es el trabajo que Dios realiza a través de la sangre de Cristo, purgándolo de todo mal. Eso es lo que produce la salvación. Cuando Dios, después de limpiarle sus pecados, después de perdonarlo, y el hombre estando en un espíritu de arrepentimiento, Dios lo declara justo. Bueno, esa es la salvación. Mire, déjeme compartir algo con usted que probablemente le sea difícil de creer, pero voy a ir directamente a la palabra de Dios para que usted pueda darse cuenta de que es Dios mismo el que hace manifiesto lo que voy a decirle. Nos dice la porción en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 31 lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La palabra nos muestra claramente que Dios no oye a los pecadores. Eso lo está diciendo Dios. Ahora vamos a pasar a otra porción en el Antiguo Testamento, porque la porción que acabamos de leer está en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar ahora al Antiguo Testamento y darnos cuenta cuán consistente es Dios en este asunto de la oración. Nos dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2: He aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. La palabra nos está mostrando claramente cuál es la posición de Dios en relación con el pecador. Dios no puede escucharlo. Dios no puede tener comunión con él en la oración. ¿Por qué?
por la pared de división que produce el pecado en la vida del individuo. Dios no puede tener comunión con alguien que está en pecado. Mire, si vemos esto en una manera honesta, si analizamos la actitud de Dios, nos daremos cuenta que tiene mucho sentido. Yo le pregunto, ¿podría usted entablar una conversación en una manera consistente? ¿Podría usted libremente conversar con alguien que usted sabe es rebelde contra usted? ¿Haya usted deleite conversando con alguien que constantemente le ofende? Es lo mismo con Dios. Dios también siente. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Dios nos está diciendo lo siguiente, mire, yo estoy asumiendo una posición de querer ayudarlos. Yo los quiero ayudar. Yo quiero extender mi mano para salvarlos de la situación en la cual se encuentran. Yo quiero tener mis oídos prestos para escucharlos a ustedes clamar a mí. Pero ustedes se rebelan constantemente contra mí. Ustedes constantemente me ofenden. Razón por la cual me veo impedido a escucharlos. Esto no puede trabajar de esta manera. Eso es básicamente lo que Dios está diciendo. Entonces, teniendo claro este concepto de la oración, estas cosas que hemos dicho, al entenderlas, hacemos la pregunta, ¿cómo va a ser posible que yo pueda asegurar mi entrada al cielo porque oro todos los días, porque me encomiendo a Dios todos los días? Esto no trabaja así. La palabra claramente nos establece que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno teme a Dios y en ese temor, y cuando hablamos de temor, nos estamos refiriendo a ese temor reverente y hace su voluntad, si cumple la voluntad de Dios en su vida, si ese individuo se somete y echa a un lado lo que él quiere hacer y le da amplia cabida a lo que Dios desea hacer en su vida y a través de su vida, entonces a ese Dios oye. Otra manera de verlo es como si Dios nos dijera, miren, abandonen los pecados y entonces podemos hablar. Dejen de hacer maldad, dejen la iniquidad y entonces vamos a poder conversar. Es que Dios también es así. Mire, yo sé que esto puede sonar duro y es probable, lo más probable es que sea difícil de digerir. Porque por años se ha estado creyendo, bueno, sí, Dios nos va a escuchar, Él es bueno, Dios es un Dios de amor. Y si yo caigo en este pecado, Él me va a perdonar. Y Él escuchará mi oración y cosas por ese estilo. Bueno, esa es la mentalidad del hombre. Y es cierto, Dios es bueno. Dios es un Dios de amor. Pero es importante que también podamos percibir la otra cara de la moneda. Por muchos años, el hombre ha tendido a considerar solo un aspecto de Dios para conveniencia suya. Pero es importante ver lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Por eso es que constantemente hablamos de retornar a lo que Dios ha establecido, retornar a lo que está escrito en su palabra. Bueno, tal persona puede decir tal cosa, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Este ministro o este gran predicador puede decir X cosa, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Esta es la misma experiencia de algunos cristianos en tiempos atrás. La palabra nos dice que Pablo había ido a cierto lugar a predicar. Y Pablo era un hombre de tremendo calibre, utilizado por Dios en una manera poderosa. Y que él había ido a este lugar a predicar la palabra de Dios. Y habían unos hombres que lo escucharon atentamente. Y nos dice la palabra que cuando Pablo terminó, estos hombres volvían a la palabra de Dios, volvían a las escrituras para corroborar lo que Pablo había predicado. Este es el mismo espíritu que se necesita asumir en estos tiempos. Necesitamos comprobar por medio de la palabra de Dios lo que escuchamos. Es que estamos hablando acerca de nuestras almas.
Usted se imagina la cantidad de criterios, la cantidad de doctrinas, la cantidad de pensamientos que van fluyendo, que están afectando a las personas. No en vano nos encontramos en una gran confusión, y aquello producto de la mente del hombre. Es como lo que dicen presentemente: cada cual interpreta la Biblia a su manera. Y la Biblia es un libro tal que cada cual lo puede interpretar a su manera y puede ir a las porciones para corroborar su propio criterio. Pero la palabra de Dios posee una sola interpretación que es veraz. Y no podemos darnos el lujo de creer mentira. No podemos darnos el lujo de creer esto porque esta persona lo dijo, o porque quien ocupa una posición de eminencia lo pronunció. Tenemos que creer lo que Dios ha pronunciado a través de su palabra. Y lo que Él ha pronunciado es la verdad. Y cuando la verdad es predicada, no contradice en nada lo que Él mismo ha dicho. Es que es un solo Dios y Él no se contradice. Entonces, ¿cuál es la verdad que Él ha establecido en relación a este concepto de la oración? Claramente lo hemos leído. Dios no oye a los pecadores. Es su deseo hacerlo. Él lo quiere hacer, pero no puede. ¿Y qué vemos en esto? Que ahora la decisión para que Dios escuche la oración del individuo está ya no en las manos de Dios, pero en las manos de la misma persona que desea realmente tener esa clase de relación con el Señor. Dios da la pauta, Dios da los requisitos. ¿Cuáles son? El abandono del pecado en un espíritu de verdadero arrepentimiento para la restauración de esa relación. Y entonces yo le garantizo, usted gozará de la gran bendición de comunicarse con Dios y escucharlo también, y ver las respuestas a esas oraciones elevadas para beneficio suyo y para beneficio de otros. Ahora quizás alguien dirá: oye, pero si yo he orado anteriormente, yo tengo pecado en mi vida y yo he orado y Dios me ha respondido. Eso puede ser cierto, porque hay momentos cuando Dios en su misericordia responde algunas oraciones, pero no es el patrón de Dios proceder de esa manera. Pues si lo hiciera, entonces Él mismo estaría en contradicción y Dios no se contradice. Esta es la razón por la cual Él nos ha dejado su palabra, la Biblia, para que sepamos cómo es Él. Dios se manifiesta al hombre a través de su palabra escrita, a través de la Biblia. Yo le digo, esto es más que encomendarse a Dios todos los días. Es más, ¿sabía usted puesto a pensar en lo que significa eso? Encomendarse a Dios todos los días. La gente dice: yo me encomiendo a Dios todos los días. En otras palabras, es como si dijeran: yo me pongo en las manos de Dios todos los días. Yo me coloco bajo el amparo y la protección de Dios todos los días. ¿Sabe usted lo que implica estar bajo el amparo de Dios? Lo que implica estar bajo la protección de Dios. Lo que implica estar en las manos de Dios. Vamos a estudiar esto. Escúcheme. Cuando yo tengo algo en mis manos, aquello está siendo protegido. Lo tengo en mis manos. Pero también puedo hacer con ese objeto lo que yo quiero. Así es. Yo puedo disponer de él. Puedo tomarlo y dejarlo en X lugar. O puedo dárselo a alguien. O puedo dejarlo caer. Puedo hacer lo que quiera con aquello. Cuando usted dice: me encomiendo a Dios todos los días, ¿es este su sentir? ¿Es esto lo que usted quiere decir? Bueno, estoy en las manos de Dios, que Dios haga conmigo lo que quiera. Yo sé que va a hacer para mi bien. Que Dios tome las decisiones que quiera. Que Dios haga conmigo conforme a su voluntad. Me encomiendo a Dios todos los días. ¿Sabe una cosa? Esto solo puede ser real cuando usted encomienda su alma a Dios de por vida.
Y esa sí es una razón para poder llegar al cielo. Cuando toda la vida del individuo está perfectamente en las manos de Dios. Ya es propiedad de Dios, ya es de Dios. Dios puede disponer de esa vida como desea. Ya la voluntad misma del individuo está totalmente rendida bajo la voluntad de Dios. ¿Es esta honestamente su experiencia, amado oyente? De no ser así, puede serla. Si usted realmente lo desea, Dios está dispuesto a proveérsela. Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para que su vida sea exactamente así.